En este templo del consumo, la promesa de calidad se ha convertido en sombra, y la luz que alguna vez iluminó sus vitrinas ahora se filtra a través del polvo de los años. Cada caja marcada con la frase que evoca la potencia de una nación lleva, sin que lo notemos, la firma de una mentira que hemos aprendido a aceptar como verdad. ¿Qué ocurre cuando la etiqueta hecho en Estados Unidos deja de ser garantía y se transforma en un mito que alimenta la basura que hoy nos rodea? Tras la Gran Depresión, la industria estadounidense descubrió en la producción masiva una vía de escape, una ruta que prometía prosperidad y dignidad al trabajador promedio. Los años 50 vieron surgir el sueño americano como un faro brillante sobre fábricas que zumbaban sin descanso, y los anuncios de televisión proclamaban con voz entusiasta que cada tornillo, cada pieza de plástico, llevaba la firma de la excelencia nacional. La gente compraba con la certeza de que Made in USA era sinónimo de durabilidad, de ingenio, de una calidad que resistiría el paso del tiempo. Sin embargo, esa confianza se fue desvaneciendo lentamente, como la luz que se cuela por las rendijas de un edificio abandonado. En la década de los 70, la presión de los costos y la competencia global obligó a los empresarios a buscar mano de obra más barata más allá de nuestras fronteras. Los mapas animados que hoy vemos en los museos de la historia económica revelan cómo las fábricas migraron, primero a México, luego a China, y más tarde a países del sudeste asiático. Los productos que todavía llevamos en casa, aunque orgullosamente etiquetados como Made in USA, ocultaban en su interior componentes importados, plásticos de bajo costo y metales ligeros que apenas cumplían con los estándares mínimos. La obsolescencia programada, esa estrategia invisible que convierte cada objeto en una promesa de reemplazo, se instaló como una sombra en la cadena de producción. Un televisor de los 80, por ejemplo, fue diseñado para que su pantalla perdiera brillo después de algunos años, obligando al consumidor a comprar otro. Un smartphone, tan delgado y tan brillante, está construido con una batería que se agota deliberadamente, empujando a la gente a actualizar cada 2 o 3 años. Estas decisiones, tomadas en salas de juntas iluminadas por luces fluorescentes, han convertido a la masa de bienes en una corriente constante de desechos, mientras la etiqueta hecho en Estados Unidos sigue colgando como un espejismo de calidad. Si alguna vez confiaste ciegamente en una marca porque su nombre llevaba la promesa de la producción nacional, cuéntame en los comentarios. Quiero leer tus recuerdos, esas anécdotas que guardamos como tesoros de una época que ya no existe. Y si este viaje al pasado te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana, porque lo que sigue revela cómo cada objeto que posees lleva, sin saberlo, la marca de la basura. Los archivos de la época nos muestran anuncios con música triunfal, voces que cantaban Made in USA, The Best You Can Buy. Pero detrás de esas melodías se escondía un proceso de deslocalización que, con el tiempo, transformó la promesa en una ilusión. Las fábricas que una vez rugieron en el corazón de Detroit ahora son reliquias silenciosas, sus chimeneas apagadas, sus máquinas oxidadas. Los trabajadores que antes se sentían orgullosos de su labor, hoy recuerdan con amargura el día en que la línea de producción cruzó la frontera y dejó atrás la seguridad de un empleo estable. En los años 90, la globalización se consolidó como la nueva norma, y la etiqueta Made in USA empezó a ser utilizada más como una herramienta de marketing que como una certificación real. Los productos se ensamblaban en fábricas extranjeras, y solo una última fase, el empaquetado o la inspección final, se realizaba en suelo americano. Así, la etiqueta se mantuvo, pero la esencia del producto se había desplazado. Este truco, casi imperceptible, se convirtió en la base de una industria que vendía la ilusión de la calidad mientras alimentaba la creciente montaña de residuos que hoy cubre gran parte de nuestras ciudades. Dale like si esto te resonó, porque reconocer la verdad es el primer paso para cambiarla. La próxima vez que veas una caja con la orgullosa frase hecho en Estados Unidos, detente y pregúntate, ¿qué parte de ese producto realmente nació aquí, y cuánta basura se esconde bajo la promesa? La respuesta, como la sombra que se extiende sobre los pasillos vacíos de los centros comerciales, es más profunda de lo que parece, y apenas estamos comenzando a desenterrar sus capas.
Y mientras la etiqueta sigue brillando en los estantes como un farol que promete seguridad, la realidad se disuelve en una maraña de materiales efímeros, diseñados para desvanecerse tras pocos ciclos de uso. Los analistas de la cadena de suministro, al desmenuzar los componentes internos de un televisor de pantalla plana, descubren una amalgama de polímeros de bajo costo, aleaciones ligeras que se oxidan con la mínima humedad y circuitos impresos cuya vida útil está calibrada para fallar antes de que el consumidor pueda reparar la pieza sin acudir a un servicio técnico costoso. Ese cálculo, lejos de ser un accidente, forma parte de una estrategia deliberada que, bajo la apariencia de innovación, alimenta la corriente de residuos que se acumulan en vertederos a la distancia de 1 milla de la ciudad, creando colinas de chatarra que humedecen el suelo y contaminan el aire con gases nocivos. En los archivos de la década de 1980, los informes de la Agencia de Protección Ambiental revelan que la producción de residuos electrónicos había aumentado en un 120% en el lapso de 10 años. Cada aparato desechado lleva consigo una carga de metales pesados, como el plomo y el mercurio, que, al filtrarse en el subsuelo, ponen en riesgo la salud de las comunidades que viven cerca de los rellenos. Los niños que juegan en los parques adyacentes inhalan partículas finas que se adhieren a sus pulmones, mientras las madres, sin saberlo, consumen agua contaminada que ha sido impregnada por los lixiviados de los desechos. Así, la promesa de calidad se convierte en un ciclo de daño invisible, una sombra que se extiende más allá de la tienda donde se compró el objeto. El historiador que nos guía a través de este laberinto de mentiras no puede pasar por alto el papel de la publicidad en la perpetuación del mito. Los anuncios de los años 70, con sus voces cálidas y sus imágenes de familias sonrientes alrededor de una cocina reluciente, vendían la idea de que cada utensilio, cada electrodoméstico, era una extensión del sueño americano, un símbolo de progreso y estabilidad. En esas piezas, la frase Made in USA se pronunciaba como un juramento, como una garantía de durabilidad. Pero la realidad de la cadena de montaje había comenzado a cambiar mucho antes de que la cámara capturara la sonrisa del portavoz. Los contratos de subcontratación se desplazaban a fábricas de la costa oriental, donde la mano de obra era más barata y las regulaciones medioambientales menos estrictas. La pieza final, una caja de cartón con un sello dorado, cruzaba la frontera para recibir el último toque de inspección, y con ello, el derecho a portar la etiqueta que tanto significaba para el consumidor. Ese proceso, casi imperceptible, tuvo consecuencias que se reflejan en la actualidad. En los barrios industriales del Medio Oeste, las fábricas que alguna vez fueron el corazón palpitante de la manufactura ahora se presentan como estructuras vacías, con la pintura descascarada y los vidrios rotos que miran al cielo como ojos ciegos. Los trabajadores que, en su juventud, se enorgullecían de su labor, hoy se encuentran desempleados o relegados a empleos temporales en la economía de los servicios, mientras las corporaciones que una vez fueron su sostén se han trasladado a paraísos fiscales, donde la carga impositiva es mínima y la regulación prácticamente inexistente. El contraste entre la promesa de estabilidad y la cruda realidad de la precariedad crea una disonancia que resuena en los recuerdos de toda una generación. Al observar el panorama global, resulta imposible ignorar el papel que la legislación ha jugado en la creación y el mantenimiento de la ilusión. En los años 90, la firma de acuerdos internacionales sobre comercio redujo los aranceles y abrió los mercados a una competencia sin precedentes. Los fabricantes, impulsados por la necesidad de reducir costos, optaron por externalizar la producción a regiones donde la mano de obra era abundante y los salarios apenas suficientes para subsistir. La etiqueta Made in USA se transformó en una herramienta de marketing, una táctica para apelar al sentimiento patriótico sin comprometer la cadena de suministro. Los consumidores, confiados en la reputación de la nación, aceptaron sin cuestionar la procedencia real de los productos que llevaban a sus hogares. Sin embargo, en los últimos años, una corriente emergente de conciencia ha comenzado a romper esa complacencia.
Los movimientos de consumo responsable, impulsados por jóvenes activistas y organizaciones sin fines de lucro, han puesto sobre la mesa la necesidad de rastrear el origen de cada componente, de exigir transparencia a los fabricantes y de promover la economía circular. Las campañas en redes sociales, con hashtags que denuncian la falsedad de la etiqueta, han generado debates intensos en los foros de discusión, donde usuarios comparten experiencias sobre productos que dejaron de funcionar en cuestión de meses. En esos testimonios, la frase "me lo vendieron como americano", pero resultó ser una trampa se repite con frecuencia, revelando la magnitud del descontento. Esta revolución del consumidor no solo se trata de denunciar, sino de proponer soluciones. Empresas emergentes, que se autodenominan fabricantes locales, han comenzado a crear productos con materiales reciclados, a emplear procesos de ensamblaje que respetan el medio ambiente y a garantizar que cada pieza sea reparable. En talleres comunitarios, artesanos enseñan a los ciudadanos a reparar sus propios dispositivos, a desmontar los aparatos obsoletos y a reutilizar sus componentes en nuevos proyectos. Estas iniciativas, aunque aún pequeñas en escala, demuestran que es posible romper el ciclo de la basura y reconstruir una relación más auténtica entre el objeto y su origen. Pero el camino no está exento de obstáculos. Las grandes corporaciones, cuya fortuna se alimenta de la producción masiva y de la obsolescencia programada, disponen de recursos para influir en la legislación, para financiar campañas de desinformación y para mantener la narrativa de que la etiqueta Made in USA sigue siendo sinónimo de calidad. Los lobbies industriales, con sus abogados y sus contactos en los pasillos del poder, continúan presionando para que las normas de etiquetado sean flexibles, permitiendo que una mínima intervención en territorio americano sea suficiente para legitimar el uso de la frase. Mientras tanto, el consumidor medio, atrapado entre la necesidad de adquirir productos y la falta de información clara, sigue comprando, a menudo sin cuestionar la procedencia real del artículo. En este punto, la reflexión se vuelve inevitable. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra seguridad y el bienestar del planeta por la comodidad de una etiqueta que ha perdido su significado? La respuesta no es sencilla, pero el primer paso radica en la toma de conciencia. Cada vez que abrimos una caja con la orgullosa frase "hecho en Estados Unidos", debemos preguntarnos, ¿qué parte del proceso realmente se llevó a cabo aquí? ¿Cuántas manos extranjeras estuvieron involucradas en su creación? ¿Qué impacto ambiental dejó su fabricación y su eventual desecho? Estas preguntas, aunque simples, son la llave que abre la puerta a un consumo más responsable. Al concluir este recorrido, la imagen que permanece en la mente es la de un centro comercial abandonado, sus luces titilantes y sus vitrinas polvorientas, que simboliza la ruina de una promesa que alguna vez fue gloriosa. Detrás de esa fachada, se esconde una historia de decisiones económicas, de políticas que favorecieron a unos pocos y de una cultura de consumo que ha olvidado el valor de la durabilidad. Sin embargo, la historia también nos muestra que el pasado no está escrito en piedra, puede ser reescrito con la voluntad colectiva de quienes eligen informarse, cuestionar y actuar. Si este viaje te ha abierto los ojos, te invito a compartir tus experiencias en los comentarios. ¿Has descubierto alguna vez que un producto que creías nacional resultó ser de origen extranjero? ¿Qué medidas estás dispuesto a tomar para apoyar la producción local y reducir la generación de residuos? Cada historia cuenta, cada voz suma, y juntos podemos crear una corriente de cambio que haga que la etiqueta Made in USA recupere su verdadero significado. Recuerda, el poder de transformar el futuro está en tus manos, en tus decisiones diarias, en la forma en que eliges comprar, reparar y reutilizar. Si te ha resonado esta reflexión, déjame un like como señal de que estás comprometido con la verdad y con la búsqueda de un consumo más consciente. Suscríbete y activa la campana, no porque sea una simple petición de marketing, sino porque al hacerlo te unes a una comunidad que valora la historia, la transparencia y la responsabilidad. Cada suscripción fortalece la voz de quienes desean desenterrar la verdad y construir un mañana donde la calidad no sea una ilusión, sino una garantía tangible. Mientras el eco de nuestras palabras se disipa en la atmósfera, la investigación continúa.
Los archivos siguen revelando documentos, los expertos siguen analizando datos y los ciudadanos siguen despertando a la realidad que se oculta tras cada etiqueta. La historia no termina aquí, es un proceso en constante evolución, una trama que se escribe con cada decisión que tomamos. Mantente atento, sigue investigando, y nunca dejes de preguntar, ¿qué hay realmente detrás de lo que veo? Con esa curiosidad, el futuro puede ser diferente, y la sombra que cubre los pasillos vacíos de los centros comerciales puede disiparse, dejando al descubierto la luz de la autenticidad y la responsabilidad. Así, al cerrar cada ciclo de consumo, se abre una ventana hacia la reflexión colectiva. Pregúntate, ¿qué legado deseas dejar a las próximas generaciones cuando el eco de tus compras se desvanezca? Cada decisión, por pequeña que parezca, se convierte en un ladrillo que sostiene o desmorona la arquitectura de nuestra sociedad. Te invito a compartir en los comentarios la historia de algún objeto que haya cambiado tu percepción sobre la procedencia y la calidad. Si este recorrido ha despertado tu curiosidad, regálame un pulgar arriba como señal de que la verdad sigue resonando en tu interior. Suscríbete y activa la campana, no por obligación, sino porque al hacerlo te unes a una comunidad que custodia la memoria y exige transparencia. Recuerda que el poder de cambiar no reside solo en los grandes movimientos, sino en la suma de 1000 decisiones cotidianas. Cuando elijas reparar en lugar de desechar, o buscar la certificación que garantice un origen auténtico, estarás sembrando la semilla de un cambio duradero. Mantente alerta, sigue investigando y deja que la historia que desenterramos hoy guíe tus pasos mañana.